La esposa de Marcet ha sido detenida en Madrid el día después de que había trasladado a sus hijos a Emiratos Árabes Unidos. Es una situación bastante delicada en la que se pone en riesgo la estabilidad de los países involucrados en este asunto, porque afecta de una manera muy especial, especialmente al padre, en este caso al esposo, que es el narcotraficante perseguido, Marcet, ¿no? En junio hubo una negociación por parte de los abogados, gestionando ante la Cancillería que los hijos de Marcet puedan dirigirse a Dubái, es decir, a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? En una estrategia de Marcet de liberarse de la carga de estar con su familia, escapando permanentemente de toda persecución que tiene, especialmente en Paraguay y Bolivia. Básicamente Paraguay es el principal país que lo persigue ya con una orden de aprehensión internacional, una alerta roja de Interpol que Paraguay había logrado en marzo del 2022. Es decir, que desde marzo de 2022 Marcet no puede pisar ningún aeropuerto del mundo, ¿no? Y también su esposa, también la esposa tiene alerta roja. Ella también está perseguida. Pero como en Uruguay no tienen cargos, ni la esposa ni Marcet, ellos lograron hacer que el gobierno uruguayo haga una acción humanitaria permitiendo que la esposa y los hijos de Marcet puedan salir de Uruguay para llevarlos a los niños, son niños de 10, 8 y 6 años de edad, para que estudien en una escuela en Emiratos Árabes, donde tienen algunos negocios, por lo visto, ¿no? El gobierno uruguayo, la Cancillería, logró apostillar, es decir, legalizar los certificados de nacimiento y les permitió salir junto con la madre. Ahora, lo que nos llama la atención es por qué la Interpol le capturó a la señora en España. No sabemos si estaba viniendo o estaba yendo a Dubái. Eso todavía no está muy claro. Se dice que estaba viniendo de Dubái, seguramente a Uruguay, y hizo un tránsito en España, confiada en que no iba a pasar nada, porque la Interpol había autorizado la salida de la como un acto humanitario. Es decir, cuando la Cancillería uruguaya dio la autorización para que la familia pueda salir de Montevideo, esta Cancillería uruguaya había comunicado de ese trámite a la Interpol y supuestamente la Interpol había permitido que ellos puedan salir. De hecho, la señora ya llegó a Dubái, ya estuvo en Dubái, ya pasó varios aeropuertos y la Interpol le dejó pasar. Seguramente porque estaba con los niños, ¿no? Ahora se dice que estaba en España sola, eso no está muy claro. Y bueno, viene ya el drama, ¿no? Para Marcet, que le han atacado en el lado más sensible que tiene, ¿no? Es justamente lo que más quería preservar el narcotraficante, era su familia, ¿no? Liberar a su familia de esta carga persecutoria y él enfrentar solo toda la complicación jurídico, legal y penal que está enfrentando, ¿no? Dentro del clan Marcet, ¿tenía alguna participación influyente? Ella tiene serios cargos de lavado de dinero en Paraguay. De hecho, en noviembre del año pasado, poquito antes de la famosa entrevista que hicieron en Uruguay a Marcet, pocas horas antes, cuando se suponía que la familia, al día siguiente de la entrevista, se iba a entregar al gobierno uruguayo para que queden procesados en Uruguay sin que sean extraditados al Paraguay, con esa certeza en Paraguay hicieron desaparecer, anularon alerta roja contra la esposa en Interpol. O sea, la Interpol no son policías europeos ni de élite, ¿no? La Interpol son todas las policías del mundo. O sea, también la Interpol tiene policías corruptos.
de acuerdo a cada país que participa. Entonces, los policías corruptos de la Interpol en Paraguay, que están alineados en el esquema de Marcet, lograron borrar la alerta roja en el sistema digital de la Interpol, para que la señora pueda presentarse en Uruguay sin la alerta roja. Falló la entrevista y falló la entrega, y también falló la anulación de esa alerta roja, porque los policías fueron denunciados, fueron procesados y destituidos, y se reactivó la alerta roja contra la señora. La acusación que hace Paraguay contra ella es el lavado de dinero, ¿no? Ella tenía una empresa de lavado de autos, una empresa automotriz de alta gama, una especie de servicio que atendía exclusivamente autos de alta gama, ¿no? Lamborghini, Ford, Mitsubishi, de primer nivel, ¿no? Entonces, si tú tienes un auto de esa calidad y de ese precio, ibas a esa estación de servicio, y mientras están lavando tu auto, mientras están poniéndole gasolina, tú estás en un gimnasio, estás viendo una película, una cosa espectacular. Tenía la ocasión de ver esa empresa, y esa empresa estaba en nombre de la señora de Mercedes, ¿no? En Paraguay, en Asunción. Entonces se le acusa de lavado de activos a él. Es una acusación muy seria, y por eso pasa Paraguay al castigo, y por eso hay una alerta roja. O sea que Paraguay en este momento puede pedir su extradición de España, ¿no? Y eso va a complicar la situación. No sabemos cómo va a reaccionar Mercedes ante esta situación, porque la va a tener, él sigue libre, él sigue prófugo, y la va a tener a su esposa para las cejas, ¿no? Salvo que haya alguna negociación, algún acuerdo que sea gestionado en la Cancillería de Uruguay, Montevideo, para que ella sea trasladada a Uruguay. Entonces, en Uruguay quedaría a buen recaudo, digamos, ¿no? Libre, o sea, ya procesada y no extraditada a Paraguay, ¿no? Porque eso es lo que quiere la familia Mercedes. Entregarse en Uruguay no van a ser, pueden ser procesados en libertad, pero no extraditados, ¿no? El abogado de Mercedes quiso que toda la familia se acoja a ese dispositivo legal de Uruguay, que no tiene la obligación de extraditar a sus connacionales, ¿no? Pero como ella ha sido capturada en un país de Europa, Paraguay tranquilamente puede pedir su extradición. Es decir, que en vez de que se vaya a Uruguay, se la lleven a Paraguay, y ahí sí ella va a estar tras las rejas, y eso va a ser muy delicado, porque no sabemos cómo va a reaccionar Brasil. Y la otra situación que genera una incertidumbre enorme es qué va a hacer con los niños que están ahora en Estados Unidos, donde se fueron a presentar a una escuela allá, fueron para inscribirse, con autorización de la Cancillería de Uruguay, que había legalizado sus certificados de nacimiento hace un par de semanas, ¿no? Entonces, se supone que la madre estaba con ellos. La acción humanitaria de Uruguay, supuestamente apoyada por Interpol, era que la madre podía estar con los niños, porque el bien mayor en este caso preservar eran los niños, ¿no? Pero ahora que ella ha sido capturada, no se sabe, hay una gran incertidumbre de la situación en que van a quedar los hijos de Marcet allá, Emiratos Árabes. Ahí están ya los niños. Bien, señor Wilson, ¿es cierto que se trataría de una entrega voluntaria de la esposa de Marcet a las autoridades españolas, y su fin sería evitar ser extraditada a Paraguay o Bolivia? Eso dice el abogado, ¿no? Moratorio, el doctor Santiago Moratorio, con quien además estamos en contacto, ¿no? Lo que no explica Moratorio es cómo pudo haberse entregado a autoridades de un país ajeno, en España nada menos, ¿no? Donde lo más probable es que lo extraditen a Paraguay, y en Paraguay va a estar preso, ¿no? Entonces, no estoy seguro si lo que dice el abogado es tan factible, de que de España se la lleven a Uruguay, lo cual sería lo último, digamos, en la perspectiva de Marcet, el interés de Marcet, ¿no? Pero no se sabe cómo es que van a hacer que Paraguay desista de la extradición, ¿no? Entonces, ante esta situación, quizá lo mejor era que la señora no salga de Uruguay y se quede ahí, inclusive con los niños, ¿no? Todo ha sido por llevar a los niños a Emiratos Árabes, ¿no? Porque supuestamente los niños iban a estar más seguros allá, lejos del infierno que está atravesando su padre con
persecución que está enfrentando tanto de Paraguay y de Bolivia, ¿no? Ahora Bolivia no tiene ni autoridad moral ni peso legal para pedir la extradición de Marcet y de la señora, porque todo lo que se está haciendo en Bolivia, incluida esta acusación que están haciendo desde la Fiscalía, es un saludo a la bandera y ya es un acto de inmoralidad, es un desperdicio de recursos legales, de recursos del Estado, una carga judicial innecesaria, porque además todos los acusados en el caso de Marcet están libres, todos a quienes acusaron de ser sus cómplices están todos libres ahora, con libertad plena, de detención domiciliaria, no hay ni uno solo de la supuesta banda de Marcet en Bolivia que esté tras las rejas ahora, no han podido demostrar, ¿no? El gobierno boliviano no tiene autoridad moral para exigir la extradición de Marcet, ni siquiera para enjuiciarle, porque en marzo del 2022, cuando Marcet había salido de Dubái, ya con el pasaporte uruguayo, dio legalmente el gobierno uruguayo, una que ha desatado una crisis terrible en Uruguay. Nuestros amigos de la Policía Federal de Brasil piensan que ese pasaporte uruguayo ha costado más o menos 10 millones de dólares, ¿no? Nada menos. Entonces, con ese pasaporte uruguayo, en el año 2022, en febrero del 2022, Marcet pudo salir de Dubái, de los Emiratos Árabes, y se vino a Bolivia. Y se vino a Bolivia con una visa de residencia que le entregó este gobierno boliviano, sabiendo que llegó a Bolivia en condición de prófugo, sabiendo el gobierno boliviano que él estaba prófugo, le dieron una visa de residencia permanente en Bolivia, para que él se venga a Bolivia con una visa laboral, justamente para trabajar en un restaurante de Trinidad. Le hicieron entrar ficticiamente por Guayaramerín, y entonces tenía preso en Dubái. Le dieron una visa de residencia permanente, con todas las certificaciones que tiene que dar la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el REJAB con el Consejo de la Judicatura, cuando él todavía estaba preso en Dubái, en diciembre del 2021. Hay un acto de corrupción de la inmigración, y con esta visa de residencia, más el pasaporte uruguayo, Marcet se vino de Dubái en febrero del 2022 a Santa Cruz, legalmente, con pasaporte legal uruguayo y con una visa de residencia legal boliviana entregada por el Ministerio de Gobierno de Protección, ¿no? Y a partir de ahí, Marcet fue en Bolivia hasta el momento en que fue descubierto el año pasado, a finales de julio. Y cuando estaba Marcet en Bolivia, ya con esa visa de residencia permanente, por gestión de Paraguay, la Interpol emitió una alerta roja, es decir, una notificación roja de captura internacional en marzo, de marzo del 2022. Y esa notificación internacional obviamente fue de conocimiento de todas las policías del mundo, incluida la policía boliviana, que le dio todos los certificados a Marcet, paradójicamente, para que Marcet tenga su visa de residencia. ¿Por qué cuando la Interpol emitió la alerta roja de marzo del 2022, el gobierno boliviano no le entregó a Marcet a la Interpol en ese momento? Porque Marcet ya estaba en los registros de la Dirección Nacional de Migración como migrante con una visa de residencia laboral. Entonces, ¿cómo es que le han permitido trabajar supuestamente en un restaurante de Trinidad, ¿no? Le han permitido entrar a Bolivia con el pasaporte uruguayo con una visa de residencia, y cuando Interpol lanza la alerta roja en marzo de 2022, el gobierno boliviano se hace a los locos, ya lo ocultan, lo protegen, y no sabemos cuánto ha costado eso. Por eso más se dice, me han extorsionado permanentemente en Bolivia, y acusa de esa extorsión al actual viceministro Aguilera, protegido por Marcet y todo ese grupo de policías que fingieron después hacer ese supuesto operativo en julio del año pasado, cuando esos mismos policías sabían que Marcet ya estaba en Bolivia con visa de residencia boliviana en marzo del 2022, cuando Interpol lanzó su alerta roja. Y este año Bolivia gestionó la alerta roja, ¿no? Supuestamente para que lo capturen y se lo traigan a Bolivia. Entonces, que me parece una impostura
y un acto de desvergonzado de sí mismo de parte de quienes están manejando este asunto en Bolivia. Por lo tanto, no creo que Bolivia tenga ninguna autoridad moral de exigir la extradición ni el procedimiento de Marcet, a diferencia de Paraguay. Paraguay sí tiene bases sólidas, legales, jurídicas, penales, para exigir la extradición tanto de Marcet como de su esposa. Es diferente la situación en Paraguay. Tiene mucho más autoridad moral y privilegio legal Paraguay para exigir el procesamiento y extradición de Marcet. Señor Wilson, con la detención de la esposa de Sebastián Marcet, ¿cuántas personas ya habrían sido capturadas del clan Marcet? Es todo el personal paraguayo y uruguayo en Paraguay. En la verdadera banda de Marcet, los hermanos Infran, después de ser detenidas como más un narcotraficante, un traficante uruguayo que ha sido extraditado a Estados Unidos. Después hay un grupo de brasileños, paraguayos también, empresarios paraguayos en su mayoría, ¿no? Empresarios compradores de soya, vinculados a la industria tabacalera del expresidente Cartés, financistas, banqueros, ¿no? Un grupo pesado de empresarios paraguayos que colaboraban con Marcet en el traslado de la cocaína boliviana desde Paraguay, encubierta en productos agrícolas, en tabaco, en mates, en soya, en embutidos, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese grupo empresarial en Paraguay está tras las rejas, ¿no? Ese es el verdadero grupo delictivo de Marcet, ¿no? Insfrance, después hay uno, no recuerdo en este momento el apellido, que va a ser extraditado a Estados Unidos porque está acusado de haber hecho tráfico de personas a Estados Unidos, de haber colaborado con una banda iraní venezolana de contrabando de un avión iraní que había aterrizado en Buenos Aires, de Buenos Aires fue a Asunción, y este señor socio de Marcet colaboró con ese grupo y Estados Unidos exigía su protección. Lo cual no significa que Marcet va a ser extraditado a Estados Unidos. Es diferente, porque Marcet no ha metido un solo gramo de cocaína en Estados Unidos. El negocio de Marcet era trasladar la cocaína a Europa a través de los puertos del Atlántico. Entonces, esta Europa y esa Europa que sí tiene interés en que Marcet se detenga, que se desbarate todo ese esquema de narcotráfico y de lavado de dinero. Estados Unidos absolutamente nada con Marcet, ¿no? En Bolivia él estaba gozando de un refugio seguro. Seguramente hizo algunas inversiones millonarias con algunos bienes inmuebles porque el tipo tiene plata, ¿no es cierto? No sabemos en qué medida él seguía traficando cocaína porque básicamente él estaba cuidándose de que la Interpol no lo agarre, ¿no? Por eso inclusive se animó a entrar al de fútbol como jugador de un equipo que se compró, ¿no? Y para eso tuvo que falsificar su identidad, puso un nombre brasileño, ¿no? Una identidad brasileña, le proporcionó el PSC, Paulo Amorim, ¿no? Pero esa identidad brasileña falsa que tuvo en Bolivia no fue para entrar a Bolivia ni para vivir en Bolivia, porque él tenía una visa de residencia como Marcet, entregada por el gobierno. Ese nombre brasileño falso que obtuvo en abril del año pasado, en el año 2003, era para habilitarse como jugador de fútbol ante la Asociación Cruceña para poder aparecer en los partidos de la asociación que se transmitía por Facebook, ¿no? Para que cuando meta gol no digan gol de Marcet, sino digan gol de Morín, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, él falsificó su identidad, pero no era para vivir en Bolivia, era para entrar a la asociación de fútbol. Él estaba viviendo en Bolivia con su identidad real, con una visa de residencia que le entregó migración y con el pasaporte uruguayo, ¿no? Entonces la gente que estuvo cerca de él era gente que seguramente le adulaba, hizo algunos negocios con él, pero de ninguna manera tuvieron esa intensidad delictiva como tuvo el grupo que tenía en Paraguay. Hay una radical diferencia
entre lo que Marcet hizo en Bolivia, ocultos, refugiados, protegiéndose de la Interpol, y lo que hizo en Paraguay, plantando dinero y llevando la cocaína el Chaco hasta el puerto de Montevideo para trasladar esa droga, que es el delito que cometió. Señor Wilson, en cuanto al paradero de Sebastián Marcet, ¿estaría también en Dubái? ¿Cómo se estaría manejando la negociación de entregarse a las autoridades? Es imposible que esté en Dubái. Se ha especulado por un mal dato que surgió en la prensa paraguaya, que él estaría en Emiratos Árabes. Él tiene una persecución ya con 2 alertas rojas de Interpol. Es difícil que haya salido del refugio seguro que él tiene ahora en el Pantanal nacional del Paraná. Es toda esa zona que empieza en Puerto Suárez, en San Matías, en la frontera de Bolivia, con el Mato Grosso, ¿no? Todo lo que es la zona de Caparuch, Huanchaca, toda esa zona emblemática del narcotráfico en Bolivia vinculado al Brasil, y a partir del Pantanal llega hasta Paraguay, en la triple frontera con el Paraná, y del Paraná bajando ese territorio hasta Río Grande do Sul, que tiene frontera ya más cerca a Sao Paulo y tiene frontera con Uruguay también, ¿no? Entonces es una zona trifronteriza de Brasil con Bolivia, con Argentina, con Paraguay y con Uruguay. Esa zona es un territorio controlado por el PCC. Esa es una zona inexpugnable del PCC. Inclusive la Policía Federal del Brasil, que es la mejor policía antidroga en Latinoamérica, tiene miedo de ese territorio porque ahí el PCC tiene prácticamente ya un estado establecido. En esa zona fronteriza, en esa franja fronteriza, que empieza en el Pantanal boliviano y termina en Uruguay, que termina en las costas del Pacífico para llevar la droga a Europa, ¿no? Cerca de Sao Paulo, en la triple frontera de Paraná, el Pantanal entre Bolivia y el Mato Grosso, toda esa zona es territorio dominado por el primer comando capital, que es el grupo que fue evacuado de Bolivia cuando hicieron la tramoya de querer capturarlo el 29 de julio del pasado año, ¿no? Entonces él está en esa zona que es un refugio seguro. Cuando una periodista uruguaya la entrevistó, parece en el canal de esta entrevista famosa que fue un tiro por la culata, porque a partir de ahí más bien en vez de lanzar retrocedió la estrategia de entrega de Marcet. La periodista que lo entrevistó narra que en el lugar donde lo entrevistaron él estaba protegido por gente armada, que tiene guardaespaldas armados, muy bien armados, con armas de última generación, y esos soldados a quienes saluda la periodista uruguaya son brasileños. Bien. Señor Wilson. Hola. Lo escuchamos. ¿Escucha uno? Sí. Ya, sí. La comunicación. Bueno, le decía que ese grupo que le protege a Marcet es casi un ejército, son brasileños del PCC, ¿no? Entonces él está bueno, él puede entrar a Paraguay, puede entrar a Uruguay, puede entrar a Argentina, incluso a Bolivia, hasta donde se le permite esa jurisdicción controlada por el PCC, ¿no? Entonces es muy difícil que él haya salido de esa zona, de ese refugio seguro, y se haya ido a exponer a ser detenido en Europa, porque para llegar a Emiratos Árabes hay que hacer escala por varios aeropuertos. El aeropuerto de Barajas, que es donde ha sido justamente curada su esposa, ¿no? Entonces es muy difícil que él haya salido de donde está ahora, ¿no? Ahora un dato adicional más, volviendo a Bolivia, a mí me extraña mucho que los verdaderos cómplices en el tráfico de la cocaína boliviana que transportaba Marcet antes de su caída en Dubái, estamos hablando del 2019 y del 2020, él operaba a traficantes bolivianos a través de contactos que tenía en Paraguay, porque para transportar la cocaína boliviana él tenía que tener sus proveedores en Bolivia, ¿no? Ahora, la investigación paraguaya indica que los principales socios de Marcet era el grupo de los Lima Lobo, y también se lo menciona a Misael Nayar, que Nayar también era socio de Marcet.
¿no? Y hay un contacto, la señora paraguaya que está en la cárcel, que contestó su primer contacto de Marcet con este grupo de Lima Lobo y Naya. A mí me llama la atención que el gobierno boliviano ha capturado a medio mundo, pero no se los ha citado a Naya ni a Lima Lobo para aclarar su relación con Marcet. Entonces, ese es otro dato que demuestra la incoherencia que actúa el gobierno boliviano en este asunto, la incoherencia y la doble moral. Bien, muchísimas gracias, señor Wilson, por habernos acompañado esta tarde.